Bienvenido a En Familia con el Dr. Duani. En Familia es un programa para aquellos que no se han dado por vencidos con su familia, sino que pelean por tener una familia funcional en medio del caos de este mundo. En Familia es el programa que necesitan padres, matrimonios e hijos para crecer en sus relaciones y convertir su hogar en un refugio espiritual y emocional. En Familia te desafía a conectarte, crecer y bendecir futuras generaciones. Con ustedes, el Dr. Duani. Es un privilegio para mí llegar hasta tu vida a través de este programa radial o podcast que todas las semanas presentamos para bendecir tu vida, tu familia. Te habla tu amigo y hermano Efraín Duani. Y lo primero que quiero hacer es invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube, donde todas las semanas estamos produciendo contenido que pueden ayudarte en tu vida personal o en tu vida relacional. En esta semana voy a estar hablando en mi podcast y en las redes sociales, especialmente en mi blog, sobre familias disfuncionales. Mi familia es disfuncional. ¿Qué puedo hacer? La familia hoy vive en un campo de batalla. La doctora Joyce Brothers presenta unas estadísticas espantosas. 1.8 millones de mujeres son regularmente abusadas físicamente en sus casas por hombres que un día prometieron que la amarían. Entre 3.4 y 4 millones de niños son maltratados por sus padres físicamente. La autora Susan Forward dice, hay más de 10 millones de americanos que han participado en incesto y vienen de diferentes trasfondos económicos, culturales, raciales, educacionales y aún religiosos. Para el tiempo que un niño arriba a los 18 años de edad, se estima que el 45% de los niños de este país han sido molestados sexualmente. Familias disfuncionales. Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continuamente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. Las familias saludables también pasan por crisis, pero después de la crisis regresan a su funcionamiento normal. Para poder entender el proceso a través del cual la dinámica emocional de una familia es transmitida de una generación a otra generación, necesitamos entender el concepto sistémico de proceso de transmisión intergeneracional. Porque aquí es donde está el problema con las familias disfuncionales. Esa disfunción, esos problemas son transmitidos por generaciones. El proceso de transmisión intergeneracional no es más que la comunicación de valores, hechos, secretos, historias, dinámica emocional y comportamientos disfuncionales de una generación a otra en una familia. Cuando se transmiten estos aspectos de una forma no elaborada o no procesada para las siguientes generaciones, en esa forma y por lo tanto perjudica la salud mental y el equilibrio familiar sano. ¿Y cuál es la diferencia con las familias funcionales? Porque todos tenemos problemas. Yo no vengo aquí a presentarme como que tengo la familia perfecta. Todas las familias tienen problemas. Pero la diferencia de una familia disfuncional y una familia funcional es que la familia funcional busca soluciones a los problemas. Trata de encontrar soluciones, no esconde los problemas. Existen familias con patrones de comportamientos disfuncionales que pasan de generación en generación. Estos patrones pueden ser el alcoholismo, la droga, el abuso emocional, físico, verbal o sexual, las enfermedades mentales y un estilo parental estrictamente autocrático. Conocí a Pedro. Pedro tuvo una historia muy triste. Lo conocí mientras vivía en Filadelfia. Su esposa, miembro de la iglesia, me llamó un día desesperada diciendo, por favor, haga algo por mi esposo. Está adicto a la heroína. Pedro quería salir de su adicción, pero no reconocía que la adicción era una enfermedad. Cuando no tenía dinero para adquirir sus drogas, vendía lo que se le ocurría de la casa con la intención de simplemente conseguir su droga.
Un día lo encontré en una casa abandonada, buscando por su droga. Me contó su historia. Su padre fue alcohólico, a muy temprana edad lo introdujo a la bebida y desde ese momento comenzó la vida sin control de ese adolescente. De la bebida pasó a la marihuana, de la marihuana a la cocaína y de la cocaína terminó en la heroína. Un joven que crece en un hogar disfuncional y se pierde en el laberinto de la adicción. Los efectos tóxicos de familias disfuncionales no se pueden medir. Los niños son los más afectados en las familias disfuncionales. Todos estos comportamientos maladaptivos les quitan a los niños la posibilidad de una infancia feliz y la posibilidad de tener los padres que necesitan para volverse adultos funcionales en un futuro. Los patrones de comportamiento se convierten en un guión familiar. Investigaciones clínicas comprueban que aún pequeñas heridas producidas diariamente y la falta de apego de nuestros padres pueden producir traumas duraderos. Estas heridas emocionales se produjeron cada vez que ellos no fueron tomados seriamente. Alguien se burló de ellos, no se les permitió expresar lo que realmente sentían. No fueron respetados como personas que tenían su propia voluntad y una infinidad de heridas que sufrieron cuando se les dijo: piérdete, cállate, vete de aquí, no actúes así o no seas tan tonto. Todas estas experiencias fueron traumas que infligieron heridas a la autoestima de ese niño. De acuerdo con la psiquiatra Karen Horney, la ansiedad básica y por tanto también la propia neurosis podría ser el resultado de una variedad de situaciones interpersonales críticas vividas a una temprana edad en las familias. Estas situaciones podrían ser, menciona ella, la dominación directa o indirecta, la indiferencia, el comportamiento errático, la falta de respeto por las necesidades individuales del niño, la actitud despectiva, el exceso de admiración o la ausencia de ella, la falta de afecto fiable, tener que tomar partido en los desacuerdos de los padres, demasiado o muy poca responsabilidad, la sobreprotección, el aislamiento, la injusticia, la discriminación, las promesas no cumplidas, un ambiente hostil y así sucesivamente. A lo largo de su obra, Horney describe 10 necesidades neuróticas que pueden clasificarse en 3 grandes categorías. Aquí está la primera, la necesidad que nos mueve hacia los otros. Y estas necesidades neuróticas provocan que los individuos busquen la afirmación y la aceptación de quienes los rodean. Podrían categorizarse como dependientes, ya que buscan de manera constante y desproporcionada la aprobación y el afecto. La segunda categoría son las necesidades que nos mueven lejos de los demás. Su característica principal es el llamado desapego neurótico. Estos individuos son a menudo descritos como fríos, indiferentes y distantes. Podrían llegar a categorizarse como esquizoides. Según la propia Horney, tienen la íntima necesidad de poner una distancia emocional entre ellos y los demás. Pero está la tercera categoría, que es la necesidad que nos mueve en contra de los otros. Estas necesidades neuróticas dan lugar a la hostilidad, el comportamiento antisocial y la necesidad de controlar a otras personas. Son individuos a menudo descritos como difíciles, dominantes o tóxicos. Las personas bien adaptadas utilizan las 3 categorías de un modo equilibrado, cambiando el enfoque en función de diversos factores internos y externos que está experimentando. Pero para las personas que crecen en un hogar disfuncional, cuando percibieron que no era seguro expresar sus verdades emocionales hacia esos que estaban produciendo esas heridas, las estrategias que usaron para defenderse contra esas personas fueron desquitándose, expresando su ira, mejor dicho, contra personas que consideraban más débiles que ellos. La otra alternativa fue devaluándose a sí mismo como una persona sin valor y merecedora del castigo que recibían.
Muchas veces esta fue la acción que apoyaron sus padres, quienes le dijeron que todo eso fue hecho para su propio bien. La terapia gestal habla del mecanismo de defensa de retroflectar. Y el retroflector se hace a sí mismo lo que le gustaría hacer a esos que le han abusado, que lo han maltratado. El retroflector es el peor enemigo de uno mismo. En lugar de retribuir las energías para lograr actuar en el ambiente o promover un cambio en él y manejar la situación de modo que satisfaga cierta necesidad, el individuo que toma esta estrategia dirige la actividad de retroflectar hacia sí mismo y se sustituye por el ambiente como blanco de conducta, haciéndose a sí mismo lo que le gustaría hacer a otras personas. Dirige su energía de forma equivocada, convirtiéndose en el objeto de su acción, en lugar de serlo el entorno abusivo en el cual vivió. La verdad es que esa persona no tenía nadie que entendiera cómo se sentía o alguien que le ayudara a validar sus emociones. Se sentía como un extraño en tierra extraña, a pesar de que estaba rodeado de aquellos a los cuales llamaba familias. Y como resultado, esa persona reprimió sus emociones y sus heridas permanecieron sin sanar hasta que se convirtió en un adulto. Ahora, cuando llegaste a una edad adulta, trataste entonces de sanar esas heridas que sabías que traías, buscando relaciones con alguien que finalmente tú estabas esperanzado que entendería y te ayudaría a sanar esas heridas. Pero como el proceso no es algo consciente y además no puedes controlar a la otra persona como te gustaría controlarla, terminaste sin recibir la sanidad emocional que estaba buscando. Y si todo este esfuerzo por recibir la sanidad no funcionó, tú tal vez te rendiste y trataste de resolver los traumas emocionales con tus niños o con esas personas más débiles que tú, que eran fáciles de controlar. Y ahora puedes hacerle a ellos lo que te hicieron a ti, pero sin culpabilidad, porque como no estás consciente del trauma que tienes, tratas a tus hijos como mismo te trataron tus padres, tus cuidadores primarios, pensando que todo está bien. Como dice el adagio, no puedes arreglar algo hasta que no sepas cómo fue que se rompió. Tal parece que mientras tú no reconozcas o entiendas los efectos nocivos de lo que te hicieron tus padres cuando eras un niño, tú estás destinado a repetir los mismos actos crueles que aprendiste sin verlos como actos crueles. En lugar, tú tratas de defender o justificar tu comportamiento, como lo hicieron tus padres, como que eran necesarios para que tú crecieras y fueras como ellos. De esa forma se transmite de generación en generación los traumas que producen disfuncionalidad en nuestras familias. Amigo, te desafío hoy a levantarte y a hacer conciencia de la necesidad de sanidad que necesitamos. Te invito a que vengas a Cristo Jesús y te espero la próxima semana para continuar discutiendo este tema tan importante. Dios te bendiga. Has escuchado En Familia con el Dr. Duani. Para más información, visita su página en drduani.org, drduani.org. Hasta nuestro próximo encuentro.